una antigua definición, se decía que la política es el arte de conducir los asuntos de una ciudad. Parece que han pasado milenios desde entonces. Actualmente, la política se entiende como el conjunto de actividades humanas que se orientan a la organización y al bien común de una nación. Engloba los fenómenos de poder en todos los ámbitos. Hecha por hombres con intereses diferentes, la política se encuentra al cruce de los problemas más graves de la humanidad. Y esto por múltiples razones. La hegemonía política, que impide a muchos grupos representantes del pueblo participar directamente en el manejo de los asuntos de la nación. El inmovilismo político, que no permite ni novedad ni cambio, pensando que toda modificación es peligrosa. El partidismo, que confunde los intereses de un sector con los de una nación, creando así una dictadura partidista. Las ideologías, que venden verdades parciales como si fueran verdades absolutas, y empequeñecen al mundo en un conjunto de conceptos raquíticos: paraíso capitalista, consumo, producción, desarrollo, mercado. El centralismo político, que azota a las poblaciones del interior con un control obsesivo y una burocracia torpe. El infantilismo y la pasividad política en que vivimos son el mejor camino para seguir siendo oprimidos y para permitir a los poderosos seguir aferrados a sus privilegios. El presidencialismo, último baluarte de dominación que confía el destino de un país a un solo hombre, como si todos los demás fuéramos unos ineptos sin capacidad de decisión. La lista de las situaciones de conflicto podría ser interminable. Intromisiones extranjeras, guerrillas, revoluciones, luchas populares bajo múltiples formas. A todo esto, podemos añadir las situaciones de clara injusticia, la discriminación política, que dificulta de hecho la participación democrática a ciertos grupos marginados políticamente. La corrupción y el soborno, que paralizan el desarrollo democrático, reduciéndolo a una farsa. El sectarismo partidista, que estorba el buen funcionamiento de otros grupos políticos, de otras fuerzas, de otras opiniones. La manipulación de las masas mediante mentiras, demagogias, falsas promesas. La manipulación de los procesos democráticos, el voto, las campañas electorales, la desviación de fondos en favor de un partido. Los abusos de los cuerpos policíacos que eliminan físicamente toda oposición, toda opinión diferente. Los delitos políticos, que van desde las amenazas y las intimidaciones hasta la desaparición de las personas, las torturas, los encarcelamientos ilegales, el chantaje psicológico. El compadrazgo, que permite al amigo incompetente tener puestos de responsabilidad y al compadre inexperto tomar decisiones para toda la nación. Las democracias ficticias, manejadas por intereses políticos extranjeros, por grupos económicos, no por la voluntad de la mayoría. Todo esto ha causado que algunos grupos estén propugnando por situaciones extremas. Sin embargo, en este universo que muy a menudo toma las tintas sombrías de la violencia y de la muerte, existen elementos de esperanza. Existe legalmente aceptado y reconocido en la Constitución el derecho al pluralismo político. La participación política activa se está extendiendo a los jóvenes y a las mujeres. Existe una concientización en la gente que se manifiesta a través de la mayor participación en el voto y en los procesos democráticos, reuniones, manifestaciones, congresos. ¿Y tú, qué lugar estás tomando? ¿Sigues dormido ignorando quién te manipula? ¿Quién toma las decisiones en tu lugar?
¿Estás consciente de cuáles son los grupos de poder político que conducen tu país? ¿Estás consciente del rumbo político que tu nación está tomando? ¿Vas a seguir permitiendo por mucho tiempo que te manipulen? Economía es la ciencia que se dedica a la gestión de las riquezas de un país. Está muy relacionada con el poder político. Si estudiamos el tipo de economía que funcionó en México y en América Latina desde la conquista, el panorama es sombrío. Explotación, explotación, explotación. Actualmente, si observamos de cerca la situación económica, descubriremos fácilmente los puntos de conflicto que hacen de esta una realidad explosiva. La política monetaria, sin planeación global, no tiene rumbo, y el trabajador que solamente gana dinero es perjudicado por una inflación continua. Una economía de créditos con intereses exorbitantes transforma a los pequeños industriales en deudores sin salida. Las inversiones extranjeras afectan la independencia económica nacional. La propiedad privada, rígida e indiferente al bien común, es una barrera que impide el bienestar de la mayoría. Además de las situaciones de conflicto, existen otras de injusticia. El dominio económico multinacional, que endeuda al país hasta hacerlo esclavo de los grandes grupos de poder económico. Otra situación de injusticia la constituyen los monopolios que impiden la libertad de producción y de comercio, y finalmente el desarrollo económico. El consumismo, manera solapada de la que se vale el capitalista para recuperar el salario que pagó a sus obreros, y es promovido por los grandes medios de comunicación social. La explotación económica neocolonialista que empobrece a toda una nación y se manifiesta en múltiples formas. La compra a precios arbitrarios de las riquezas del país: petróleo, minerales, productos agrícolas y ganaderos. El materialismo práctico y el mercantilismo que venden todo, hasta las más preciadas riquezas culturales. Sitios arqueológicos enteros se han saqueado. El acaparamiento de los grandes productos nacionales: pescado, maíz, trigo, carne, leche, para sacar provecho en los juegos comerciales. Los chantajes económicos internacionales, mediante los cuales se ahorca una nación al no comprar sus productos o al no venderle lo que ella necesita. Los chantajes tecnológicos, con los cuales se frena el desarrollo económico del país, negándole el empleo de cierta maquinaria, condicionándolo a compromisos humillantes o vendiéndole tecnología anticuada. El intermediarismo, que devalúa el trabajo o la mercancía y sobrevalúa el objeto producido en beneficio de unos pocos. El lujo y el derroche, que despilfarra lo que podría ayudar a muchos a vivir más dignamente. La fuga de capitales, con la que cada uno protege sus intereses propios, olvidando que su riqueza es el resultado de los esfuerzos de todos los mexicanos. La plutocracia, que es sencillamente el poder del dinero a partir del cual el rico lo puede todo. Para él no hay ley. Él la hace para su propio provecho, o sea, el gobierno en manos de los ricos. La corrupción administrativa, que engorda a unos cuantos con las riquezas del país y hace de todo puesto público una fuente de lucro, al mismo tiempo que de pobreza para toda la nación. Los planes desarrollistas para un crecimiento desequilibrado, que solo tienen en cuenta intereses particulares, olvidándose de lo social, del bien de todos. La injusta repartición de la riqueza nacional,
que ensancha cada vez más la brecha económica entre ricos y pobres. El panorama económico parece ser cada día más sombrío. Sin embargo, hay elementos de esperanza en las luchas nacionales contra dependencias económicas internacionales. Hay esperanza en el boicot en contra de lo inútil, del consumismo, de los productos de cadenas internacionales. Hay esperanza en las medidas de protección al consumidor, control de precios, leyes en contra de los monopolios. Hay esperanza en las luchas legales, políticas, sindicales, para una mejor repartición de las riquezas nacionales. Hay esperanza si tomamos conciencia de que las riquezas de nuestra nación pertenecen a todos de igual manera. La historia de la transmisión de los conocimientos y de las costumbres, de la formación de los hombres en seres sociales, es la misma historia de la educación. Antiguamente, esta educación era parte integrante de la vida cotidiana. Se aprendía viviendo, observando a los papás, recurriendo a los maestros. Con el acumularse de los conocimientos y el desarrollo de las diferentes disciplinas, se fueron formando personas destinadas únicamente a enseñar. Nacieron las escuelas, los talleres de aprendizaje, pero estaban reservados a pocos privilegiados. Después de siglos de cultura, en la sociedad moderna es necesario saber leer y escribir, poseer rudimentos de matemáticas, los conocimientos básicos de la propia historia y tener elementos que lleven a una educación integral. Sin eso, podríamos ser víctimas fáciles de la opresión y de la manipulación. En la actualidad, el acceso a la educación es una puerta abierta hacia la libertad, la independencia, la autodeterminación, el desarrollo del sentido crítico. Así, la educación es fuente de esperanzas, pero también de cuántas injusticias, de cuántos conflictos. En México, uno de los problemas mayores es el analfabetismo, 9.2% en 1986, sin contar con el analfabetismo funcional tan alto en nuestro país. Conflicto, el ausentismo y la deserción escolar, debidos a la necesidad de trabajar por parte de los alumnos, a la impreparación de los maestros, a los métodos empleados. Conflicto, la falta de una visión integral de la educación, por la que se da preferencia a las materias técnicas, olvidando las ciencias humanas. Conflicto, el costo de la educación. El material escolar es caro. Los maestros están mal remunerados. Hay otras prioridades, como la propaganda política. Existe un paternalismo educativo que bloquea el deseo de aprender por parte de los alumnos, que mutila la creatividad y fomenta incompetencia en los docentes. La educación que se imparte promueve la conformidad al eliminar el desarrollo de una crítica sana. A estas situaciones de conflicto se añaden otras de clara injusticia: la educación privilegiada y elitista a la que solo los ricos tienen acceso a causa de su costo exorbitante. La imposibilidad material para la mayoría de los mexicanos de recibir una educación superior. Solo el 4% logra terminar una carrera universitaria. Existe un tipo de educación malinchista en la que se exaltan los valores de culturas extranjeras, provocando desprecio de lo nuestro, de lo autóctono, o se promueve un nacionalismo falso, arma sutil que maneja el sistema como parte de su ideología. Esta educación malinchista nos está despojando de los valores más nuestros, con nuestro mudo consentimiento. Es un nuevo colonialismo intelectual.
Esta educación malinchista, que no se da únicamente en los salones de las escuelas, sino en las pantallas de la televisión y demás medios de comunicación social, crea en nosotros deseos y aspiraciones sin raíces, egoístas, individualistas. Este malinchismo nos empuja a ir buscando doctorados y maestrías en centros culturales extranjeros, en los que vendemos nuestra cultura por un diploma prestigioso. Este malinchismo nos hace soñar en las culturas de Europa y Estados Unidos, cuando tenemos en nuestro país elementos más originales de la cultura universal. Otra injusticia evidente es la programación de la cultura y la educación en función de intereses privados. Ya no podemos formarnos en lo que deseamos. Siendo así que tenemos que trabajar para vivir, hemos de escoger una carrera corta y técnica que dé dinero, aunque sea una carrera pantalla. Solo los ricos, que ya tienen dinero y no necesitan ganarlo, pueden dedicarse a los estudios. De esta manera, también en la cultura se va ahondando la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, existen también numerosos elementos de esperanza. El analfabetismo está en receso gracias a intensos programas de alfabetización. ¿Sabías tú que en México existen grupos de universitarios, de alumnos de preparatoria, que dedican 2 horas diarias a programas de educación de adultos? Existe un conjunto de programas de radio y televisión que tratan de dar a conocer la cultura autóctona en sus muchas facetas originales. Existen proyectos educativos fundados en las exigencias de la población: educación de adultos, de prisioneros, de amas de casa. Instituciones públicas y privadas están haciendo una amplia campaña de educación en medios rurales y campesinos. El servicio social se puede convertir en una experiencia educativa profunda de participación social. Tú, que vives ahora el proceso educativo, o tú, que ya estás fuera de él, pregúntate, ¿qué juicio tienes sobre el sistema educativo en nuestra patria? ¿Qué valores te parece que tenga? ¿Qué defectos? ¿Qué harías tú para modificarlo, para cambiarlo, para mejorarlo? Religión significa relación del hombre con la divinidad. Desde siempre el hombre ha tratado de una u otra manera de establecer relación con el ser trascendente. La religión es un fenómeno muy complejo que afecta toda la vida del hombre: su vida de fe, su vida política, social, económica y profesional, su vida afectiva, sexual, emocional. Afecta su arte, su literatura, todo. Si reducimos la religión a una relación entre Dios y el individuo, sin tener en cuenta los otros aspectos humanos, estamos ignorando gran parte de lo antropológico. Disminuimos al hombre. Si reducimos la religión a los aspectos sociales, económicos, políticos, morales, afectivos, estamos ignorando la dimensión trascendente del hombre, tan esencial como la antropológica. Una visión crítica, integral, toma en cuenta que en la vida del hombre, las motivaciones siempre están mezcladas. Motivaciones de fe, motivaciones sociales, políticas, económicas y otras. Es importante aplicar nuestro sentido crítico para encontrar lo verdadero del panorama religioso y poder asumir actitudes coherentes frente a él. Haciendo un poco de historia, descubrimos que los indígenas de México eran muy religiosos. Sus vidas estaban influidas profundamente por su religión.
Los indígenas construían adoratorios por todas partes. Muchos indígenas murieron de tristeza por sus dioses vencidos cuando los españoles destruyeron las estatuas de sus divinidades. También los conquistadores eran muy religiosos. Su conducta respondía en muchos casos a las creencias religiosas de su tiempo. En la conquista de México, los españoles destruyeron con violencia las instituciones religiosas de los indígenas. Por otra parte, muchos misioneros se opusieron firmemente a la esclavitud y a las injusticias. En nombre del Evangelio y en nombre de un cristianismo más humanitario, como Fray Bartolomé de las Casas, Fray Juan de Zumárraga y muchos más. Los primeros evangelizadores se empeñaron por impartir educación a los indígenas. Fundaron escuelas para ellos, como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y otros. Don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, promovió una evangelización nueva, al unir lo social y lo religioso, y al impulsar a los indígenas a desarrollar sus aptitudes artísticas. Los indígenas, oprimidos de muchas maneras, encontraron en la Virgen de Guadalupe y en su mensaje un bálsamo que alivió sus heridas. La guadalupana fue un símbolo que empezó a unir a los humildes del pueblo para emprender el doloroso camino de su liberación. Sacerdotes ligados al pueblo, como Hidalgo, Morelos, Matamoros, levantaron el estandarte guadalupano iniciando las luchas por la independencia. Y así, la religión ha sido elemento de liberación, porque promueve la dignidad y la libertad del hombre, y lo ayuda a pasar de situaciones menos humanas a otras más humanas. En el siglo pasado, hubo fuertes diferencias por posiciones opuestas en aspectos religiosos y políticos. Las leyes de reforma pusieron muchas cortapisas a la religión, lo mismo que las de amortización de los bienes del clero. En 1926 se desató una persecución religiosa que duró varios años. En respuesta a ella, muchos católicos dieron su vida en defensa de la libertad religiosa. Los llamaban cristeros. Poco tiempo después se modificó el artículo 3 de la Constitución para controlar en forma drástica la educación católica. El resultado de estas luchas y enfrentamientos ha sido la total separación de la Iglesia y del Estado. La religión subsiste en una precaria situación de tolerancia. Actualmente, en el panorama religioso de México, existen posturas diferentes. Hay luces y sombras. El hecho religioso en México se ve afectado de muchas maneras. Influyen en él diferentes ideologías, la política, la economía, los medios de comunicación social y otros factores. Anteriormente, el peso de la tradición ayudaba a la comunicación del Evangelio y el ambiente social apoyaba. Pero ahora los cambios culturales, económicos, políticos y técnicos han planteado nuevos retos, nuevos problemas. La evangelización ha quedado desbordada por el crecimiento demográfico. Las estructuras eclesiásticas resultan hoy insuficientes para satisfacer el hambre de evangelio que se ha despertado. Esto ha propiciado la ignorancia religiosa y el indiferentismo. En algunos ambientes se ha desarrollado una actitud de desconfianza hacia la Iglesia institucional, calificándola como alienante. El indiferentismo ha pasado a ser un problema de grupo de intelectuales y profesionistas de la juventud y aún de la clase obrera. La brecha entre los muy ricos y los muy pobres, denunciada por los obispos en Puebla, influye también en la vivencia religiosa. Últimamente, varias confesiones cristianas hacen propaganda y ganan adeptos. En muchos casos, su motivación es política. Se busca la división de las comunidades por medio de la división religiosa. La ignorancia religiosa lleva a muchos a encerrarse en un ritualismo
o en la mera práctica social de ciertos sacramentos, bautismo y matrimonio. La secularización, que podría contribuir a purificar las imágenes de Dios y de la religión, ha degenerado con frecuencia en un secularismo que da la espalda a Dios y niega su presencia en la vida pública. Pero hay muchos signos de esperanza. El pueblo sigue siendo muy religioso, lleno de fe auténtica, sencilla, y la devoción a la Señora de Guadalupe, firmemente enraizada en el corazón de los mexicanos, puede ser dinamizada y llevar al compromiso. La liturgia posconciliar se hace cada vez menos ritualista y más participada. La imagen de la Iglesia en su relación con los pobres va cambiando mucho. Su firme defensa de los derechos humanos y su empeño por una mayor promoción social la han acercado más al pueblo, aunque a veces esto ha sido causa de alejamiento de algunos grupos sociales. Son muchos los cristianos que hoy toman conciencia de su dignidad y de sus valores como seres humanos y de la solidaridad fraterna, y luchan por una vida más humana, nueva forma de vivir lo religioso. Se han creado numerosos círculos de estudio y se celebran periódicamente encuentros bíblicos y catequísticos a todos los niveles. Los laicos empiezan a responsabilizarse de su papel de evangelizadores. Ellos están llevando la palabra de Dios a los minusválidos, a los enfermos, a los ancianos, a los prisioneros y sobre todo a los niños. Los grupos de jóvenes se multiplican, toman conciencia de su pertenencia a la Iglesia y realizan diversos tipos de actividades religiosas. Las comunidades cristianas promueven el compromiso transformador, la conciencia social y la relación con Dios. Muchos cristianos han hecho una opción preferencial por los pobres y luchan con ellos por forjar una sociedad más justa y fraterna. ¿Cuál es tu actitud frente a la religión? ¿De rechazo? ¿De tolerancia? ¿De aceptación? ¿De compromiso? ¿Estás satisfecho con tu actitud? ¿Por qué? El trabajo es la relación privilegiada del hombre con la naturaleza, con el universo. Por el trabajo el hombre desarrolla sus capacidades, adquiere nuevas habilidades, se realiza. Por el trabajo se contribuye al bienestar de las personas. Todo lo que nos rodea ha requerido de una o varias formas de trabajo. Este es un punto de vista positivo y creativo, pero el trabajo da también lugar a situaciones de opresión, de injusticia y explotación que perduran desde hace milenios. Por el trabajo se dividía antiguamente al mundo en señores y esclavos, en amos y siervos, en libres y no libres. Los que trabajaban eran los pobres, y los que hacían trabajar eran los ricos. Fue en época muy reciente, con el advenimiento de la Revolución Industrial, cuando los trabajadores se dieron cuenta de su situación y explotación. 16 horas al día, 7 días a la semana, también el domingo. Despido por causa de enfermedad y bajo cualquier pretexto. A partir de 1906, con las huelgas de Cananea y Río Blanco, se plantea en México la jornada de 8 horas. En 1913, la Confederación de Círculos Católicos Obreros formula el primer proyecto integral del derecho del trabajo en México: reconocimiento legal de los sindicatos, seguro obrero, salario mínimo. Otros logran el descanso dominical. En 1918 se organiza la Confederación Regional Obrera Mexicana. Quiere hacer efectivo el pago de indemnizaciones por despido. En abril de 1922 se constituye la Confederación Nacional Católica del Trabajo para agrupar a los obreros bajo inspiración cristiana. En 1931 se aprueba la Ley Federal del Trabajo, que establece el contrato colectivo.
prohíbe el cierre arbitrario de los centros de trabajo por parte de los dueños y también el despido injustificado. En 1936 surge la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Es hasta la fecha el más grande movimiento sindical obrero de México. El obrero toma ánimo y confianza, exige que se respeten sus derechos. En 1933, las huelgas pasaron de 13 a 202 y en 1935 fueron 642. El presidente Lázaro Cárdenas reconoce la huelga de los trabajadores como arma legítima para la defensa de sus derechos. Es el primer apoyo claro a los derechos de los trabajadores. Esta es la historia en los libros de leyes y crónicas, pero la historia del obrero es diferente, a veces muy diferente. Escúchala. Sí, es verdad. Hay sindicatos y todo eso, pero no les tenemos confianza. Nuestros líderes no nos explican el porqué de las cosas y sus decisiones no siempre nos protegen. Nos manipulan. Todos nos manipulan por fines económicos o políticos, por hacerse ricos y poderosos con nuestro trabajo. ¿Quién de nosotros está a salvo de la desocupación y del subempleo? Nuestros hijos emigran al extranjero y nosotros somos demasiado viejos para irnos. Sí, las leyes de seguridad en el trabajo existen, pero pocos las aplican. Es necesario que un compañero se accidente para que se haga algo. ¿Nuestro sueldo? Hemos luchado, pero el dinero nunca alcanza para cubrir las necesidades. Cada día se diluye más el salario. Yo soy obrera. Trabajo como el hombre y gano la mitad. No me consideran. Ya no puedo con la fábrica, la casa, los hijos, mi esposo. Tengo un puesto de confianza. Me pueden despedir cuando se les antoje. No puedo protestar. Yo soy una ama de casa. ¿Qué vale mi trabajo? Yo trabajo de sol a sol y hasta en la noche. Mi trabajo no es valorado ni por la sociedad ni por mi marido. Él no entiende que yo también esté cansada en las noches. Yo soy bolero, chiclero, limpio parabrisas, vendo periódicos. Soy solo un niño y me parece que me exigen mucho. Demasiado. Yo soy sirvienta. Soy la esclava que olvidó la libertad en su pueblo. Aquí me dan de comer, o mejor dicho, me lo tomo. Soy marginada en una familia que no es la mía. Casi no soy nadie. Yo no quiero pasar toda mi vida manejando una palanca. Quiero aprender, capacitarme. Los programas existen, pero mi patrón me dice siempre, a ver, mañana. Nosotros sí lo logramos. Nos unimos y nos asesoramos debidamente. Ahora sabemos más, conocemos la ley, hemos aprendido a negociar, seguimos luchando. Ahora tenemos seguro para nuestros hijos, pensión y vacaciones para pasar un tiempo con nuestras familias. Ya es algo. Sí, hay esperanzas en la lucha. Quisiéramos no tener que pelear por todo, no tener que luchar tanto para obtener lo que se nos debe, ni pasar días enteros en las calles gritando para que la gente sepa que nos están oprimiendo. Quisiéramos de veras poder trabajar, pero no estamos de acuerdo en que se aprovechen de nuestro sudor, de nuestro cansancio. Nosotros tenemos derecho a gozar de nuestro esfuerzo. No queremos ser los esclavos modernos. Sabemos que sí es posible ser libres. El camino es largo, pero hay esperanza. La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social de un organismo que funciona equilibradamente en su medio interno y en armonía con el medio externo, el ambiente. Desde los tiempos más remotos, la enfermedad y la muerte han preocupado a los seres humanos. El hombre trató de solucionar la enfermedad con magia y brujería o con prácticas a veces crueles y poco efectivas.
Al nacer las grandes culturas, se dio más importancia al problema de la enfermedad, a defender la salud, y paulatinamente se formaron personas dedicadas a estudiarla y tratarla, los médicos. Numerosos factores atentan contra la salud. Entre ellos, la tensión emocional o estrés, el pesimismo, la angustia, el cuidado obsesivo de la salud, el miedo y otros. Existen otros factores como la falta de higiene, alimentos contaminados, agua no potable, y son muchas las enfermedades causadas por las manos sucias. Los contagios aportan su cuota de enfermedades. Los de las vías respiratorias son muy frecuentes. El ingerir alimentos preparados por personas enfermas, esos antojitos callejeros, y los más peligrosos, los que resultan del contacto íntimo, los venéreos, el SIDA, herpes y otros. La inadecuada alimentación solapadamente acarrea enfermedad. Hay personas que engullen demasiado, y el refrán asegura que cavan su tumba con los dientes. Otros se engolosinan con los alimentos chatarra, acompañados con algún refresco, sabores y colores químicos. Mientras tanto, entre los pobres la desnutrición hace estragos. Tienen una alimentación muy mal balanceada. Un cortejo de enfermedades acompaña al tabaquismo, pero mucho más graves son el demasiado consumo de alcohol y la drogadicción. El daño humano que causan es inmenso. La senectud acarrea un caudal de molestias y los factores hereditarios producen otras difíciles de erradicar. La vida sedentaria, la automedicación y otros factores aportan su contribución de males. El maltrato de menores es un factor muy doloroso. Causa enfermedad física y traumas psicológicos permanentes y es mucho más frecuente de lo que pensamos. Pasamos a otro capítulo. La ciudad atenta contra la salud con humos tóxicos, con ruidos estridentes, basura y de otras maneras. Y en los cinturones de miseria, ¡cuánta miseria! Las áreas rurales y las zonas tropicales tienen lo suyo, enfermedades difíciles de controlar. Es larga la lista. En la carretera, en la calle, en el hogar, los accidentes están a la orden del día. Las enfermedades producidas por estos factores no afectan de la misma manera a todos. Los pobres las tienen acarretadas. ¿Cuántos problemas tienen los pobres y cuán pocas soluciones? Las clases medias sufren sus dolencias. Y a la casa de los ricos también toca la enfermedad. También es dolorosa. También conduce a la muerte. La salud debe ser vista no solo desde el aspecto médico, sino también social, político, económico y cultural. Hay que considerar al hombre en su totalidad, educándolo para que él mismo edifique su salud. Edificar su salud por un trabajo de dimensión humana que lo realice y no que a la larga lo destruya. Edificar su salud por una vida social integrada, no desquiciada por temores, preocupaciones y desenfrenos que acaben con la salud física y mental. Edificar su salud por el ejercicio adecuado, por el desarrollo de una conciencia crítica que promueva una alimentación balanceada, rechazando los alimentos chatarra y antojitos contaminados. Edificar su salud buscando soluciones menos costosas, más apegadas a la propia cultura y no menos eficaces. Edificar la salud orientando a las personas a exigir los servicios a los que tienen derecho, porque el Estado los proporciona, pero ellas los pagan. Los que viven permanentemente en la enfermedad y en la enajenación, por lo general no se dan cuenta de las posibilidades que tienen para superar su situación, a menos que alguien o algo los saque de su ignorancia y los motive fuertemente para actuar en el mejoramiento de sus condiciones.
Es más importante prevenir la enfermedad, suprimiendo las causas, que atacarla cuando ya es un hecho. Actualmente, se pueden evitar muchas enfermedades con las diferentes medidas preventivas de saneamiento, vacunación, instalación de drenaje y agua potable, etc. También se han dado grandes pasos con el descubrimiento de nuevas medicinas y nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento. Una gran parte de estos logros se debe al esfuerzo de las instituciones de salud y empresas privadas, que cada día se preparan mejor. Ya se hacen esfuerzos por llegar a brindar salud a todas las clases sociales, especialmente a las más necesitadas. Todo esto es motivo de esperanza, es síntoma del nacimiento de un sistema más justo, de un mundo en el que la responsabilidad de la salud sea asunto de todos. La cultura moderna registra como una de sus más importantes características los medios de comunicación social: cine, prensa, radio, televisión y teatro. Cada uno de estos medios se caracteriza por su ambivalencia. Lo mismo sirven para comunicar que para separar, para decir la verdad o para mentir, para liberar o para oprimir. Cada uno puede ser visto en función del mensaje que comunica o del comunicador que lo utiliza. Todos ellos contribuyen a la creación de una imagen nueva del hombre, el hombre en comunicación. Una visión crítica de la realidad no puede excluir un panorama del mundo a partir de los medios de comunicación y de sus puntos de conflicto. Punto de conflicto: el dominio del medio. El que posee el medio es el verdadero dueño de los mensajes. Punto de conflicto: la elección de los mensajes. Quien elige los mensajes decide qué es lo importante, qué es lo útil, lo bueno o lo malo, en función de sus criterios, que siempre son parciales. Punto de conflicto: la actitud de los perceptores. Quien recibe los mensajes siempre los percibe a partir de su punto de vista. Punto de conflicto: la retroalimentación. Los grandes medios de comunicación se caracterizan por carecer totalmente de retroalimentación. De esos puntos de conflicto se derivan las injusticias más evidentes. Los grupos de poder económico se han apoderado de la mayoría de los medios de comunicación y los manipulan en su provecho. Los medios protegen los intereses de los poderosos, cubriendo con el silencio importantes acontecimientos sociales o distorsionando otros. Logran eso amenazando la vida de los comunicadores, corrompiendo a los periodistas, quitando subvenciones, intimidando, censurando. Logran eso recortando secciones enteras de noticias. ¿Sabías que en algunos países de América Latina está prohibido denunciar violaciones policíacas, criticar al presidente, informar de movimientos obreros? ¿Sabías que en ciertos países de América Latina se comunica a los periodistas la lista de los temas de los que no tienen que hablar? ¿Sabes lo que les sucede cuando no acatan esas órdenes? Y en lugar de todo lo que no se publica, en lugar de este vacío informativo, ¿qué se comunica? Se presentan series policíacas extranjeras que humillan la cultura nacional. Se presentan modelos de vida inalcanzables que frustran al perceptor y le sugieren comportamientos irrealizables. Se presentan programas con contenidos alienantes que alejan de la realidad e impiden enfrentarse a sí mismo y resolver los propios problemas. Las revistas que llegan a la clase media y alta están destruyendo la nacionalidad. Presentan maneras exóticas de vivir, anuncian modas lujosas y perfumes caros. Consumismo. La superficialidad de sus artículos es rotunda. Nada de la situación del país, de sus luchas y de sus triunfos. Nada que favorezca el desarrollo del sentido crítico. Vaciedad total.
La prensa puede aportar una contribución importante a la cultura. Pero ¿cuántas personas solo tienen acceso a las caricaturas? También extranjeras, también vacías. Gritamos en contra de la pornografía, tan funesta en el cine, pero hay algo más grave: la violencia exagerada que hace del otro un enemigo. En el cine, la pantalla es todavía más apantallante. Nos inculca elementos de juicio, modelos de justicia, formas para amar y para odiar. En 2 horas vivimos una vida y después no hacemos nada. ¿O sí? Podríamos decir que el efecto más grande de los medios de comunicación social es habernos hecho espectadores de la historia. Con nosotros o sin nosotros, la historia seguirá su curso. ¿Queremos ser solo espectadores silenciosos, consumidores pacíficos de imágenes y ruidos? Pero al lado de estos retos hay también elementos de esperanza. Es verdad que los medios de comunicación unen. Podemos ser testigos, actores de la historia. Los medios de comunicación social pueden ayudarnos a abrir nuestro panorama, a tomar conciencia de que somos miembros de una sociedad más grande. Los medios de comunicación social pueden facilitar la defensa de los derechos del hombre. Amnistía Internacional usa la prensa, el radio, el cine, la televisión para gritar al mundo el dolor de los oprimidos. En los Estados Unidos, las revelaciones de la prensa provocaron la caída de un presidente y su gabinete. Los medios de comunicación social son un instrumento poderoso en las manos del hombre, para bien o para mal. Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre.